Buenas noches a todos. Yo soy Lina Paula Montaña, soy cardióloga, soy neonatóloga y soy pediatra y además soy IBCLC. Hoy venimos con un tema que me parece súper importante, que además le sirve a muchísimos trabajadores en salud, a estudiantes, residentes, pediatras, neonatólogos, enfermeras, terapeutas, todo, y que es esencial para salvar muchas vidas de los niños. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Quiero para empezar esto y para que sea como más ameno para todos, vamos a hacer una dinámica con unos quizzes. Recordemos que estas preguntas son totalmente anónimas, no sé quién va a responder qué, pero nos lo voy a hacer más interactivo para que yo sienta que no estoy hablando aquí sola. Entonces los invito a todos. Fernando, porfi, empecemos con las 4 preguntas del quiz para interactuar con todos los que se están uniendo. Vamos a empezar Ya está siempre con viendo, casos. ya está Sí, viendo la primera, doctora. sí, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Entonces vamos a empezar con el primer caso clínico y imagínense que ustedes están de turno y encuentran este resultado. Un paciente que tiene una saturación preductal 97 y postductal 94. Sea el rol que sea, quiero que ustedes digan esto que se interpreta. ¿Es un tamizaje positivo? ¿Es uno negativo? ¿Queremos repetirlo una hora después? ¿O ninguna de las opciones me es clara? ¿Qué vamos a decidir? Muy bien, ahí estoy viendo todas las votaciones y a los que se están uniendo los invito a participar en este quiz. Más adelante vamos a ver qué tienen de resultados en todo esto. Muy bien, perfecto, qué bueno. Estamos viendo los resultados ahorita, no vamos a ver los resultados, pero más adelante. Listo, doctora. Perfecto, pasemos a la pregunta número 2, que también vamos a hacer 4 casos clínicos para que todos voten y más adelante vamos a ver los resultados de todos. Entonces pasemos con la pregunta 2, Fernando. Ya se está viendo, Entonces, doctora. vamos a hacer el otro diferente al anterior, que es un paciente que en el intento 1 tiene notado en la historia clínica que la saturación preductal es 89 y postductal 90. En el algoritmo, en las que vieron las enfermeras, que vieron que lo estaban haciendo, dijeron, no, toca hacerle una segunda prueba y le pusieron 90 y 89. Y hacen el último intento, según nuestro algoritmo colombiano, y ponen una saturación pre de 89 y una post de 90. Quiero que ustedes todos opinen sobre este caso clínico que vamos a resolver más adelante, si es positivo, si es negativo, si ustedes creen que debe repetirse una cuarta vez o es ninguna de las anteriores y deberían hacer otra acción diferente a las que ya les propuse. Les invito a todos a votar, a pensar cuál de las que es y ya vamos a resolver. Es súper importante que voten, recordar que esto es anónimo y ver durante la charla si aprendimos algo. Entonces, ojalá, la verdad, todos se equivoquen para que vean que necesitamos este webinar. Listo, Listo. doctora. Perfecto. Y si quieres poner de una vez la pregunta 3, Fernando, para que avancemos con el quiz. Son solo 4 preguntas. Estamos haciendo un quiz de ingreso completamente anónimo. La tercera pregunta. Entonces, tenemos un paciente con síndrome de Down o una trisomía 21. Tiene una CIB que es pequeña y usted lo recibe en consulta, una consulta de control. En la conciliación de medicamentos solo dice, solo estoy usando oxígeno. ¿Ustedes creen que requiere inmunoprofilaxis con palivizumab? Listo, entonces vamos a votar. Esto es fácil. Requiere, no requiere. Y como les dije, vamos a retroalimentar durante la presentación. Ya solo nos va a quedar una pregunta más y acabamos con este quiz y voy a empezar ya con la dinámica. Listo, doctora. Perfecto, entonces pasemos a la última pregunta, Fernando, muchas gracias. Entonces este va a ser el último caso clínico. Entonces les llega a ustedes a su control de lo que estén especializándose, de lo que estén o incluso en enfermería que nos pueden ayudar con los controles o con terapia. Es un paciente que tiene una cirugía de Fontan, tiene síntomas respiratorios. Le hacemos un panel viral y en el panel viral sale influenza. Entonces le dijeron, como salió influenza, tenemos que esperar 2 semanas para cirugía. Nos vamos a quedar hospitalizados porque es muy importante hacer ese Fontan, ya no nos vamos a ir, los vamos a esperar en intrahospitalario. Y tenía programado durante esas 2 semanas de hospitalización el palivizumab. Venía con su carnet,
con todo eso. ¿Ustedes creen que es importante ponerlo o no? Entonces ustedes deciden, sí, coloco palivizumab ese mismo día, da la orden de colocarlo después de la cirugía o lo coloca las 2 semanas antes de la cirugía o ninguna de las anteriores se ajusta a esta. Este es el último caso. Les recuerdo a todos que es anónimo y ya vamos a empezar con la presentación. Es simplemente algo integrativo. Vamos a tener otras preguntas durante la presentación y me parece importante pues que puedan participar acá todos ustedes. Los invito a votar. Esto es completamente anónimo. Listo, doctora. Súper. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahora sí voy a empezar con mi presentación. Y entonces, ¿para todos ya están viendo mi presentación? No, señora. No se ve, porque ya estoy compartiendo. No, doctora, no se ve. Dame un segundo y ya vuelvo a compartir. Es que... Ahora sí. Sí. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a... Bueno, primero agradecer a AstraZeneca por darnos estos espacios tan importantes en cómo salvar vidas y cómo identificar tempranamente. Entonces ya hicimos las preguntas y ya me presenté y esto lo titulamos desde el primer latido y las herramientas claves para el diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas y la importancia de prevenir el virus sincitial. Entonces, ¿por qué este tema es importante? Este tema es muy importante porque recordemos que las cardiopatías congénitas son el defecto congénito más común. Y lo más importante es que no solo son comunes, es que nos están aportando muchísima mortalidad en la mortalidad infantil y sobre todo en la etapa neonatal. De hecho, se estima que 3 de cada 1000 nacidos vivos en el mundo van a tener una cardiopatía crítica y que va a comprometer su vida. ¿Y podemos hacer algo para identificarlas? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Yo creo que aquí nadie quiere ser el que firmó la salida de un niño que tiene una cardiopatía y sobre todo una cardiopatía congénita que puede morir en casa. Por eso esta charla es súper importante, entender cómo identificar tempranamente esas cardiopatías. Y ahora, ya sabemos que las podemos identificar, pero ¿podremos hacer algo para que sobrevivan más y mejor? Ya lo estamos haciendo, pero esto hace parte de este tema. Ahora, la detección temprana de estas cardiopatías, antes de que salgan, va a mejorar esa sobrevida y evitar la morbimortalidad, sobre todo neurológica, porque si presentan un paro cardiorrespiratorio en casa, pues ustedes saben que la morbilidad neurológica va a ser muy grave. Entonces, conocer este tema va a hacer que se salven miles de vidas. ¿Cómo vamos a hacer para identificarlo? Entonces existe el tamizaje de las cardiopatías. ¿Y cuáles son esos dos tamizajes? Para Colombia específicamente hay dos tipos de tamizaje. Uno es la pulsoximetría, que creo que eso es conocido a nivel mundial gracias a la Academia Americana de Pediatría o la APP, que ha impulsado todo esto y se ha dado cuenta que podemos salvar miles de vidas, pero nuestra resolución y la ley colombiana también sugiere, no, obliga a tomar un tamizaje con la presión arterial. Por eso se divide en dos y son los dos temas que vamos a tocar al principio de esta charla. Entonces vamos a empezar con el tamizaje de oximetría, que es el más conocido. Esto empezó por algo que hizo la Academia Americana de Pediatría y empezó hace mucho tiempo. Miren que en la historia de esto empezó en 1995 cuando se empezaron a hacer los primeros reportes de que efectivamente usar el pulso oxímetro iba a identificar algunas cardiopatías. Entonces, la Academia Americana de Pediatría junto a la AJA se unieron en 2009 y dijeron, oigan, hay que implementar esto, pongámonos la camiseta y en el 2012 dijeron, vamos a implementarlo y ya para el 2015, 3 años después, Estados Unidos más del 80% definitivamente lo está implementando y es donde empiezan a sacar las estadísticas de que esto sí está identificando y sí estaban salvando vidas. Por eso, en julio del 2018 ellos ya dicen, miren, todo Estados Unidos tiene que implementarlo, lo tenemos que hacer y además se lo tenemos que mostrar al mundo. Entonces vuelven y se reúnen en septiembre del 2018 para sacar un nuevo consenso. ¿Y por qué este consenso es muy importante? Es porque imagínense que cada estado podía implementarlo, pero podía implementarlo con ciertos cambios. Entonces dijeron, oigan, creo que tenemos que sacar un update y decir, cada estado estaba haciendo algo diferente y miremos cómo le fue a cada estado y saquemos unas conclusiones y esto es lo que les vengo a traer. Entonces, ¿por qué es importante hacer el tamizaje de cardiopatías?
Pues es una prueba que es súper bien, cumple como la definición del tamizaje, que es una prueba que no es invasiva, no le va a doler al bebé, puede medir la frecuencia cardíaca, pero también el contenido de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial. Y esta es la parte más importante. Disminuye alrededor del 33% de la mortalidad en niños que tienen una cardiopatía. O sea, imagínense, uno de cada 3 niños que tiene una cardiopatía, podemos evitar su mortalidad si hacemos bien este tamizaje. Pero eso no es lo único. Dado que también mide esa oxigenación y la oxigenación no solo se ve alterados por cardiopatías, también por cosas pulmonares, por infecciosas, que es muy prevalente en la etapa neonatal, entonces puede disminuir el 22% de otras causas que ya les dije. Entonces, ellos se ponen en un objetivo y dicen, miren, identificar el 98% de los pacientes con cardiopatías críticas es posible. Combinemos 3 cosas esenciales. Entonces, ellos dicen, miren, a todas las mamás tenemos que hacerle un tamizaje de cardiopatías y eso es lo que ven los ginecólogos y los obstetras en las ecografías. Entonces, miran, hacen una proyección de 4 cámaras, miran cómo están las 4 cámaras, pero también ven cómo van la salida de los vasos. Entonces, esa es la primera intervención para ver que no haya una cardiopatía crítica. La segunda y muy importante es aquel que revise el recién nacido en las primeras 24 horas. El examen físico va a detectar cosas como soplos, como la cianosis, y es muy importante finalmente combinarlo con el tamizaje que vamos a ver en este momento. Pero ¿por qué no solo el examen físico? Porque ustedes me dicen, si lo importante es ver si está desaturado, pues ¿qué pasa? Hagamos solo el examen físico. El problema es que si tenemos una hemoglobina normal, esa desaturación solo la vamos a ver si está menor del 80%. El ojo humano no alcanza a percibir en otras partes, entonces lo que esté entre saturaciones de 80 y 90 se nos pasaría con el examen físico. Por eso es súper importante que lo combinen con esta prueba. ¿Y cómo haríamos esta prueba? Entonces, esta prueba tiene que seguir unos pasos fundamentales y hay que explicarla lento, pero que le quede claro a cualquiera que lo presente e incluso a alguien que nunca lo haya hecho, lo haga de una manera adecuada. Y por eso yo se lo simplifiqué en estas diapositivas. Entonces, lo principal es que a todos los niños se le tienen que tomar. Si yo no dejo descrito en mi hospital quién lo va a tomar, después dice no, pero le tenía que tomar la pediatra, lo tenía que tomar la enfermera. No, hay alguien que tiene que estar definido. Entonces, la enfermera que está de segundas en nuestro cuadro, el pediatra que está de turno, alguien lo tiene que hacer y tiene que estar pendiente e informado a qué horas cumplen las 24 horas los niños para poder cumplir la ley colombiana. Es importante que lo anotemos en la historia clínica para que quede en registro y que siempre haya un oxímetro de pulso solo para tal fin, porque entonces si está ocupado, si hay un niño que está crítico y no le podemos quitar el oxímetro, pues se quedarían otros niños sin hacer. Es importante que cuando ya la persona que hayamos definido vaya a tomarlo, defina que el niño esté tranquilo. Hay posiciones cómodas, es muy, muy importante y como vamos a ver cuáles son los errores más comunes que he identificado dándose esta charla, el niño tiene que estar cómodo y puede ser en brazos de la mamá o en una cuna que esté calientica. La temperatura es súper importante. Debe estar entre 36.5 y 37.5. ¿Por qué debe estar esta temperatura así? Porque recordemos que los niños, los neonatos, hacen acrocianosis. La acrocianosis no hace parte de identificar una cardiopatía porque es una respuesta fisiológica del recién nacido para la redistribución de la sangre. Entonces, los niños que se ponen fríos y están recién nacidos se van a poner moraditos en las manos. A eso nos referimos con acrocianosis. Por eso es muy importante que sepamos que la temperatura está bien, porque si no, el pulso oxímetro nos va a dar que está desaturado. Ahora, hay una colocación preductal, es súper importante. En esta parte de la pantalla, yo les muestro que miren dónde debería estar el sensor y siempre deben estar uno al frente del otro. Entonces, uno es el emisor, que es lo que está rojito, y otro es la lectura, ¿listo? El receptor. Esos dos deben estar enfrentados, porque si no, la prueba se va a malinterpretar, porque este receptor lo que está haciendo es viendo este rojo, cómo cambió al atravesar la piel. Entonces es muy importante que cuando lo pongan, los alineen uno al frente del otro. Y en la colocación postductal aplica lo mismo, deben estar uno al frente del otro. Es muy importante que uno pueda usar cintillas, normalmente lo que la mayoría de hospitales tiene es cintillas, que es como un esparadrapo. Recordemos que los que crean esas cosas dicen que el esparadrapo debería ser de un solo uso, entiendo que a veces tengan que ponerles más de un uso, pero el hecho de tener el oxímetro con sus manos puede hacer falsos positivos o falsos negativos. Entonces ellos dicen que si tiene tipo cintilla se debería poner así, pero hay otros que sí son reutilizables y deben limpiarse siempre. Y es importante
lograr tener, miren, una buena onda y eso requiere tiempo, eso requiere 20 a 30 segundos. Entonces, eso debería tenerse en cuenta a quien se lo vayan a definir tomar, que le den el tiempo suficiente y no esté con demasiadas tareas porque si no el tamizaje va a quedar mal. Entonces, les voy a poner aquí un videito para que opinemos después. Una madre migrante llega a un hospital distrital en sobreocupación, sin haber podido asistir a controles prenatales. A las 38 semanas, da a luz por parto vaginal. Madre e hijo permanecen juntos en alojamiento conjunto. 12 horas después, la madre nota que su bebé se ve morado. Busca ayuda, pero el personal disponible es limitado. Recién a las 2 de la madrugada, una enfermera llega para realizar el tamizaje de cardiopatías congénitas. Los resultados muestran una saturación de 85% en el brazo derecho y 82% en el izquierdo. Se informa a la médica. Al saber que el bebé estaba frío, decide repetir el tamizaje en 1 hora, comprobando su temperatura. Cada historia cuenta. Todo es importante, desde el primer latido. Entonces, Fernando, si quieres, vamos con la pregunta 5 de qué creen que hay por mejorar en este paciente. Y voy acá. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿El momento del tamizaje hay que mejorarlo? ¿La espera para repetir la prueba? ¿Ustedes creen que este resultado era completamente normal y no tocaba hacer nada? ¿No era necesario calentar el bebé? Entonces estamos esperando una votación. Voy a esperar 30 segundos para que todos participen. La idea es que esto sea más interactivo y no esté hablando yo sola. Y al final tengan todas las preguntas, pero esta es la idea, que estemos así viendo una votación y Fernando me va a avisar cuando se cumplan los 30 segundos desde la pregunta. Veo que la mitad de las personas han votado, los invito a todos a votar. Yo no veo quién está diciendo que pueden decir cualquier cosa y aquí en esto estamos es para aprender. Entonces, bienvenidos todas las respuestas. Listo, doctora, ya se cumplió el tiempo. Perfecto. Entonces acá, si quieres, pongamos de una vez los resultados. Fernando, ¿esto lo quiere discutir de una vez? ¿Ya se están viendo los resultados? Sí, sí, doctora, ya los está viendo. Perfecto. Entonces, miren, en los resultados quiero contarles que qué podríamos por mejorar el momento del tamizaje, el 60%. Entonces, eso es súper importante. Entonces, miren, ¿qué dice la ley colombiana? La ley colombiana dice que todos los niños deben tomarse a las 24 horas. Este se tomó a las 12 horas. Quiero hacer una aclaración. La Academia Americana de Pediatría, en pro de hacer un giro cama más rápido, aprueba antes de las 24 horas, pero eso no es aplicable para nuestro país. La ley protege al recién nacido, debe permanecer 24 horas, entonces debe hacerse en las primeras 24 horas, entonces perfecto, el 60% de la gente contestó perfecto. ¿Qué puede mejorarse? La espera para repetir la prueba, correcto. La espera no debería darse. Acuérdense que cualquier resultado menor de 90, estén en la altura que estén, ustedes definitivamente deben intervenir de inmediato. ¿Podíamos calentar el bebé? Sí se debía calentar el bebé, es importante porque yo ya les expliqué por qué teníamos que calentar el bebé por la crocianosis, pero es importante que si tienen una desaturación hay que actuar en ese momento. Ese neonato está en riesgo de sufrir un choque o cardiogénico si tiene una cardiopatía o algo infeccioso les podría dar o algo pulmonar. Entonces recordemos que tan pronto ustedes identifiquen que un niño está desaturado, no hay que esperar a calentarlo en 1 hora y repetir la prueba en 1 hora, sino si está desaturado hay que actuar en ese momento. Es correcto, la médica no se equivocó, había que calentarlo porque, como les dije, la crocianosis podría ser, pero no deben esperar, ¿listo? Entonces, si ustedes ven un niño desaturado, lo calientan en ese momento y en ese momento vuelven y toman el tamizaje y miran si sí ese era el falso positivo de esa prueba, pero si no, deben ver si es que necesita una radiografía, si está infectado o si definitivamente tiene una cardiopatía. No pueden esperar. Entonces, este es el ejemplo clásico. Sé que el hospital ahí estaba lleno y puede tender errores, pero es muy importante. Hay que intervenir cuando el niño está desaturado. Entonces, estos son unos tips que me parecen importantes, que son lo que no suelen aclarar en la mayoría de videos. Entonces, miren que esta es una cintilla, que es la que clásicamente tenemos, y es muy importante que esté limpio. La suciedad va a interferir en la lectura de ese sensor. El emisor, que es la parte roja, siempre va en el dorso. Entonces recuerden cómo mis uñas me las pinté rojas para recordarles a todos. Yo siempre les doy tip
Arriba va el rojo, para que se acuerden que en la palma va el sensor contralateral y deben estar perfectamente alineados para que cuando atraviese el, como lo que lanza el emisor, lo pueda leer bien. Recordemos que cuando tomamos en los piecitos, ahí se tomó el tamizaje metabólico. Como ese tamizaje metabólico, normalmente los chusan y quedan sangre seca, esa sangre seca se coagula y torna como altera ese tamizaje, entonces deben estar limpios, así como la tinta de las huellitas que suelen tomarse en la mayoría de hospitales, si no es en todos, también afecta el tamizaje, entonces deben limpiarlo con alcoholcito o con lo que tengan ustedes como sea indicativo en su hospital, porque eso va a afectar el tamizaje. Recordemos que el tamizaje es muy importante que siempre se haga en preductal y una postductal. ¿Qué es lo que dice la Academia Americana de Pediatría? Vean, no se compliquen, no le pongan como cosas complicadas a la gente, sino digan mano derecha, siempre mano derecha, que es la preductal, y uno de los pies. Refiéranse así, no usemos términos técnicos, sino volvamos las cosas sencillas. Y por último, es súper importante que siempre tiene que ser de este tipo de pulsoxímetro. No debemos usar el clip. El clip no hace, los dedos de los bebés no son lo suficientemente largos para alcanzar donde está el sensor y el receptor. Entonces no se debe utilizar eso y como les dije, no debemos usar otro elemento adhesivo como microporo, sino la cintilla, que es la original. No debe haber espacios entre el sensor y la piel y el sensor debe quedar fijo por sí solo. No se recomienda usar ni la mano para sostener ni otro adhesivo porque esto puede cortar un poco la circulación por la presión que se hace y puede afectar el tamizaje. Si el niño está temblando, llorando, frío o en un sueño profundo, la lectura puede estar equivocada, entonces es muy importante que esté cómodo, caliente y a una temperatura adecuada. Ahora, en la lectura es un promedio, recordemos que no es un punto específico, entonces hay que tener paciencia, como les dije, hay que tener una buena curva. Es súper importante esta parte, es que a los prematuros no les podemos aplicar esta prueba es para mayor o igual de 35 semanas y recordar lo que ya les he dicho, porque acuérdense que repetir es la clave del aprendizaje, la desaturación no solo identifica cardiopatías, ustedes también están identificando infecciones, cosas pulmonares. Ahora, otra parte importante de la ley colombiana es que dice, apliquen la prueba a las 24 horas, pero si el niño permanece, como es el caso de la cesárea, sea por eso o por otra cosa, indicación materna, a las 48 horas deben repetirse los tamizajes. Es lo que dice nuestra ley y aquí traigo lo de las 48 horas porque es muy importante porque algunas personas pasan por alto y esto debería quedar en la historia clínica registrada. Ahora, ya hicimos la prueba y esas son todas las condiciones que tenemos que hacer para la prueba. Yo normalmente les tengo como una listica y dejo una tabla de apoyo en que les recomiendo tener impreso estas cosas, tanto cómo se interpreta de cuáles son los requisitos para que la prueba salga bien. Entonces, este es el tamizaje y este es el resultado. Esto lo saqué de un artículo que hicieron en Fundación Cardioinfantil de cómo ellos dicen cómo se debería interpretar en ciudades mayores de 1500 metros sobre el nivel del mar. Y en esto lo voy a como pasar paso por paso para que vean cómo se interpreta, pero también llevándolo a ciudades que no son de esa altura. Entonces, aquí les puse un corazón y un ok. ¿Cómo pasa la prueba el niño? Y recordemos el niño o la niña. ¿Cómo es un tamizaje negativo? El tamizaje negativo, eso es lo que quiero. El tamizaje negativo es lo que está bien. Entonces, si está bien y solo se debe poner una sola vez, es que la diferencia sea menor o igual a 3. Menor o igual a 3 y la saturación esté mayor de 95 a nivel del mar o mayor de 92 en Bogotá. Esto es un I, es muy importante y quiero hacer mucho énfasis. Para que el niño no tenga que hacérsele nada y sea un tamizaje negativo, es 3 menor o igual a 3. O sea, 1 es normal, 2 es normal, 3 es normal. Unido es un I, no es un O, con saturaciones encima de 92 para Bogotá o encima de 95 para el nivel del mar. Ahora, ¿por qué 92 y 95? Esto simplemente está definido en todas partes, pero Colombia lo adaptó. Es que una hipoxemia se define en menores de 2.200 metros, menos de 92 y mayores de 2.600 en 90. Por eso están diciendo que mayor de 92 a Bogotá y mayor de 95 a nivel del mar y es basado en esas mismas tablas. Ahora, ¿qué es un tamizaje positivo? La gente tiende como a equivocar a que como uno se refiere que es tamizaje positivo, a veces dicen el tamizaje positivo es el normal,
Pero aquí les pongo esto que está aquí a la derecha, que es, recuerden, una prueba de embarazo. La prueba de embarazo, cuando es positiva, hay que hacer algo, hay que hacer una ecografía. Entonces, piénsenlo así, el tamizaje que es positivo, hay que hacer algo porque hay que hacer un ecocardiograma. Entonces, recuérdenlo así. El positivo, hay una forma de que uno sea directamente positivo de una, es que esté desaturado. No importa a qué altura lo estén aplicando, es si está menor o igual a 89, en cualquiera tiene que actuar. Entonces, eso viene al caso clínico que les puse. El niño estaba desaturado. Hay que ver, hice la prueba bien, si le hice bien, lo tengo que actuar ahí mismo y tengo que definir hospitalizarlo, tengo que ver si es algo pulmonar, algo infeccioso y tengo que indicarle el ecocardiograma. O definitivamente la hice mal y tengo que corregir, entonces calentarlo, pero ahí mismo, tan pronto esté caliente, tomarla. No dejo pasar una hora. Entonces recuerden, una prueba positiva como en el embarazo necesita más estudios. Finalmente, hay un intermedio que es la parte de la mitad de este algoritmo, que es, no está desaturado, o sea, está entre 90, pero tampoco me saturó más de 95 a nivel del mar o no me saturó más de 92 a nivel de Bogotá. En esos que son intermedios o que tienen una diferencia mayor de 3. Entonces ahí es donde digamos que la gente se confunde, porque mayor a 3 es un término matemático que no incluye el 3. Como es un término matemático que suele confundir a la gente, lo que yo les digo normalmente para enseñarles es apréndanse que todo lo que sea mayor de 4, eso es mayor o igual a 4. O sea, entonces, tengo una diferencia de 4, debo repetirlo en una hora. Tengo algo que no está desaturado, pero no está en los límites normales, o sea, entre 90 y 92 para Bogotá o 90 y 94 al nivel del mar, lo repito en una hora. Y este paso se debe hacer 2 veces para hacer 3 tamizajes en total. Y ahí caen alguno de los dos. Es un tamizaje negativo porque dejó de tener la diferencia y saturó más de 92 en ambos, tanto en la mano como en el pie que escogí, o se desaturó y llegó al positivo. Eso es lo que es. Entonces, miren, menor o igual a 3, entonces 1, 2, 3 y saturación es mayor de 92 o 95, es un tamizaje negativo, que está bien, o es un tamizaje positivo, acuérdense de la prueba de embarazo, si se desatura. Ahora, si quieres, Fernando, podemos hacer la retroalimentación, podemos mostrar los resultados de la pregunta 1. Claro que sí, doctora, ya se los muestro. Súper. Y aquí les quiero hacer la retroalimentación de los que alcanzaron a participar en la pregunta 1. Entonces preguntamos y pusimos un caso clínico con una saturación preductal de 97 y una de 94. El 40% dijo que era un tamizaje negativo, el 12% uno positivo y el 48% que debe repetirse. Entonces miren que acá es súper importante, lo puse de aposta, hay una diferencia de 3. Como les expliqué, y ese es el error más grande, que es súper bien, para eso es este seminario y me encanta, porque si no, no estaríamos aquí si tuviéramos las cosas todas súper claras, que 1, 2 y 3 es un tamizaje que es normal. Si es un tamizaje que es normal, el tamizaje es negativo. Positivo es cuando la prueba de embarazo está positiva, hay que hacer algo más. Es un tamizaje negativo. 1, 2 y 3. Entonces, súper bien. Fernando, ¿me puedes mostrar el caso clínico 2, por favor? Y ahora vamos a ver el caso clínico 2. Entonces, en este, los 3 intentos tenían una saturación de 89. Como vimos, la única posibilidad de que el tamizaje quede positivo de una vez y no debe repetirse es esta prueba. El 48% de ustedes respondió bien, que era un tamizaje positivo, es muy bien, y debe actuarse ahí mismo. ¿Hay algo que corregir aquí? Por supuesto, no se debieron hacer 3 tomas, no se debió esperar otra hora, porque esas 3 horas puede presentar un choque el neonato. ¿Listo? Entonces, esta es la parte más importante. Siempre que vean 89 y la prueba está bien tomada, en ese momento deben actuar. Es uno de los mensajes más importantes. Listo. Ahora voy a volver yo aquí ya con mis preguntas. Aquí esta es otra de las que yo les imprimo en la tabla de pollo y les recomiendo. Entonces, esta es un artículo que estaba publicado en la revista colombiana de cardiología y me parece un formato bonito para que uno tenga ahí impreso. Entonces, dice mano derecha, como les dije, facilita los términos, no pone preductal, sino mano derecha y en el pie
le pone ahí los resultados y él mismo hace la diferencia. Yo pondría abajo el algoritmo para decir que 1, 2 y 3 es normal, para decir resultados si pasa o falla. ¿Por qué? Porque miren que en positivo y negativo la gente tiende a acumularse, aunque le interpreten bien, si ustedes ponen positivo o negativo, pues pueden malinterpretar las cosas, por eso ellos ponen pasa o falla, y ya después ponen tamizaje negativo o positivo. Entonces, para que esto quede súper claro, test 1 y test 2. Ahora, ¿qué hace, como que en qué influye y en qué hacen como énfasis la Academia Americana de Pediatría? Es que dicen, es muy importante educar tanto a los padres como a los clínicos. Decir, ¿para qué sirve la prueba? ¿Para qué no sirve? Esto tiene unas limitaciones, esto tiene unas ventajas y siempre deberíamos hacer estos entrenamientos. Estos seminarios deberían hacerse continuamente porque la gente suele olvidarlo si no lo está haciendo. Entonces es muy importante, digamos, este video va a quedar grabado para la sociedad y es importante que lo sigan aplicando y que se lo sigan mostrando a otras generaciones y siempre chequear qué tenemos del algoritmo. Entonces, ellos lo primero que dicen es, deberíamos simplificar. Esto se los traigo para que todos vean porque esta es una actualización de la Academia Americana, pero recordemos que nuestra ley sigue diciendo que deberíamos hacer 2 pasos. Ellos dicen que lo simplifiquemos y que la prueba solo se debería repetir una sola vez y que ya después de esa repetición deberíamos definir si sí necesita hacer algo más o si se puede ir. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en esa otra hora que esperamos podrían haber un colapso cardiovascular del neonato. Entonces ellos dicen que se simplifica, pero quiero recordar que a todos los que estamos en Colombia debemos repetirlo 2 veces porque la ley así lo dice. Ahora, de las cosas que dicen de educación y el training para las personas que lo aprueban, es importante que como ustedes la van a aplicar, sepan qué limitaciones tiene la prueba. Entonces, hay unas cardiopatías que tienen obstrucción de los tractos de salida, ya sea derecho e izquierdo, que llamamos ductus dependiente, porque como no pueden tener salida, van a depender del ductus para que llegue a ese lado que no está teniendo salida. Esas, el ductus se suele cerrar entre las 24 a 72 horas. Cuando estoy tomando el tamizaje entre esas horas, es probable que el ductus no se cierre y salga un tamizaje que es negativo, que se pueda ir para la casa porque el ductus me está dando ese shunt. Entonces me va a salir un falso negativo. En realidad tiene una cardiopatía, pero no la pude identificar. Es también importante ver que cuando tiene una mezcla completa y hacen un flujo pulmonar alto, como es el truncus, como es la transposición de grandes arterias con una CIB muy grande, ese hiperflujo pulmonar va a engañar la prueba y no me va a mostrar la desaturación inicial que tiene. Y esto, por eso ellos sacan y le dicen, miren, hay unas pruebas que tienen cierta sensibilidad para las que sí sirve y otras para las cardiopatías que no sirven. Entonces es importante decirle a los papás, miren, esto salva a su hijo de algunas cardiopatías, pero eso no significa 100% que su hijo no lo tenga. Estamos tratando de hacer un examen físico que lo complemente y tenemos la ecografía, pero puede ser que alguna se pase y por favor esté atento a los signos de cardiopatías. Y para esto sacan esta sensibilidad que me parece una tabla súper bonita. Entonces, la prueba de tamizaje es eficiente si la sensibilidad que tiene para esto es el 80%, pero para aquellas que en lo que está a mi tabla a la derecha es menos del 60, para esas no las va a identificar. Eso es la sensibilidad del 60%, es casi como tirar una moneda al aire y ver dónde cae. Entonces, para coartación, Epstein, interrupción, tetralogía de Fallot, todas esas no las va a poder identificar. Entonces, es importante conocer que algunas de las cardiopatías no las vamos a identificar y tenemos que apoyarnos en otras pruebas. Ahora, como todas esas no pueden identificarse, es importante que los padres al salir sepan identificar cuáles son los signos de alarmas para cardiopatías. Entonces, esta es una de las diapositivas que uno debería tomar foto y decirle a los papás y escribir en las historias clínicas. Si su hijo tiene alguna de estas, debe venir. Y es simplemente que se ponga morado, se cansa fácil en las tomas o se duerme en las mismas. Esto puede ser también que tiene problemas de lactancia, pero es importante que lo identifiquen. Y esta, sudoración profusa. Casi siempre los papás, si ustedes les preguntan, ¿su hijo suda? Y todos, sí, suda muchísimo, pero le tienen que preguntar cuándo suda. Normalmente los papás arropan demasiado a sus bebés y hacen una sudoración que empapa la cama, pero es característica en la noche. Aquí lo que ustedes están buscando es suda cuando come, porque es ese esfuerzo, esa descarga adrenérgica que le está dando en las cardiopatías. Si falla en el medio es una indicación clara de que hay que hacer una ecocardiograma y si hace una frecuencia respiratoria muy alta mientras come o duerme demasiado, si presenta edema en los ojos, sobre todo pues en los lactantes pasa eso y en los recién nacidos, si es muy irritable con dificultad para calmarse, si vomita
todo lo que come. Recordemos que esto puede ser un signo de hipoperfusión del intestino o no gana peso adecuadamente. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esta actualización de la APP y qué aplica en Colombia? Entonces, hay cuatro cosas muy importantes. Lo que ya les expliqué de simplificar las cosas, pero eso no aplica para Colombia. Los segundos que dicen, antes era que saturara bien, 95 o 92 en Bogotá, para la mano y el pie. Ahora es un I, debe saturar bien en ambas extremidades. Ellos dicen que no se debería hacer el segundo test, pero en Colombia tenemos que hacerlo. Y lo otro que no aplica para Colombia es lo que les expliqué, que ellos dicen que podían darles salida antes de 24 horas, pero recuerden que la ley nos protege. La ley dice que deberían permanecer 24 horas bajo vigilancia, porque ahí también podemos ver si se ponen amarillos, si se hizo chichi, si se hizo popó. Entonces, estas cosas no aplican, aunque sean parte de la actualización de la APP. Ahora, si quieres, Fernando, pongamos los casos clínicos de presión arterial. Ya vamos a cambiar a presión arterial. Pongamos el caso 6, por favor. Entonces, este es un paciente, vamos a hablar de presión arterial, que tiene 2 días de vida, 38 semanas de edad gestacional, y las presiones arteriales del miembro superior son 80-40, miembro superior izquierdo 82-38, miembro inferior derecho 160 y miembro inferior 158. Tenemos poquitas votaciones ahí, recordemos que esto no vamos a conocer qué es, pero es muy importante saber aquí las opciones. Es normal, es un tamizaje positivo y es probable que esté coartado. Es un tamizaje negativo para coartación, pero hay que repetirla. Y es un tamizaje positivo y no está coartado. Voten, ahí estamos viendo. Los invito a todos que voten para hacer esto más interactivo y que no suene solo yo hablando. Aquí también los puedo escuchar. Y tenemos solo 30 segundos que Fernando nos va a avisar cuando se cumplan y ahorita los vamos a resolver. Listo, doctora. Listo, si quieres pasa de una vez con las 7. Entonces, este tiene 3 días de vida, llega a su consulta, tiene 38 semanas de edad gestacional y las presiones arteriales en miembro superior derecho son 94-66, miembro superior izquierdo 90-68, miembro inferior derecho 90-60 y el miembro inferior 98-58. ¿Esto les parece normal? ¿Les parece un tamizaje positivo para coartación e hipertensión arterial? ¿Un tamizaje negativo para coartación e hipertensión arterial, o un tamizaje negativo para coartación pero positivo para hipertensión arterial, o ninguna de las anteriores y hay que repetir esta toma? Entonces acá también vamos a tener los 30 segunditos cuando Fernando nos dio para participar. Los invitamos a todos a participar para que veamos. Es solo comparar y que se acostumbren a comparar, porque es lo que creo que nos pasa a todos en los turnos. Es importante que desde el que la toma hasta que la interpreta siempre sepamos de esto. Listo, y si Listo, quieres doctora. pongamos la 8, Fernando, perfecto. La última, y ya voy a seguir hablando. Entonces llega el control del recién nacido a sus 5 días de vida, un recién nacido a término y con las presiones arteriales 170 en miembro superior derecho, 90-60 en miembro superior izquierdo, en miembro inferior derecho 80-58 y en miembro inferior izquierdo 79-55, y son las mismas opciones. ¿Les parece un tamizaje que es normal? Otro que ustedes sospechan que tiene coartación. La tercera es anormal, pero no está coartado. Y la cuarta tiene hipertensión arterial. Pues vamos a dejar estos 30 segundos y ya sigo yo con mi charla. Muy bien, ahí están súper. Los invito ahí a votar porque está súper bien. Está súper empatado y vamos. Quedan aquí 10 segunditos y ya seguimos ahí. Listo, mientras terminan de votar yo voy presentando aquí. Y entonces voy a seguir hablando y ya vamos a Listo, discutir. doctora. Súper.
Entonces, la presión arterial, ¿por qué nos sirve? Digamos que este objetivo es diferente, eso no está a nivel mundial y la idea es identificar niños con hipertensión arterial o coartación. Esa es la idea de este tamizaje. El problema que yo planteo, que es que lo plantearon que lo hiciéramos a las 24 horas y se repitiera a las 48 para los que se quedan, pero pues el ductus está presente. Y si el ductus está presente, pues no vamos a identificar la coartación y además depende de una adecuada técnica que creo que no todos nos enseñan a tomar la tensión arterial. Aquí simplemente los invito, este es un video que no le voy a poner cosas, pero que el semillero de la Pontificia Universidad Javeriana, Growing Hearts, hace esto mismo, por si lo quieren recordar, ellos hicieron un video de cómo tomarlo, pero ya se los voy a explicar. Entonces, la idea es que lo primero que tienen que hacer es medir en qué extremidad lo vamos a tomar. Por ejemplo, para el miembro superior, que siempre se debe tomar en miembros superiores, deben identificar el acromion, que está acá atrás, y el olecranon, que es el codo. Vamos a identificar y a medir eso. Entonces, digamos, en este caso yo puse que midió 16 centímetros. Eso lo vamos a dividir en 2 para encontrar el punto medio, eso es 8. Y en 8 vamos a tomar ese perímetro. Si es para un miembro inferior, se recomienda más usar la pierna que el muslo y en la pierna lo que deben usar es la tuberosidad tibial y el maleolo y ahí tomar el punto medio. Cuando ya tienen ese punto medio, toman el perímetro. Entonces, digamos, para este ejemplo puse que mide 10 centímetros. Lo más fácil, usualmente, miren que si tienen los brazaletes vienen marcados, pero casi siempre los números quedan en intermedios. Entonces, digamos, para 10 centímetros podríamos usar el azul, el del camello y el del león, ¿sí? Para esta marca. ¿Cómo decido si usar el verde? Hay una forma de desempatar y es que ese perímetro me dio 10, en este caso vamos a usar el 40% del perímetro para ver el ancho del brazalete. Entonces yo mido el ancho de estos dos brazaletes y aquí sería 4, el que mida 4 centímetros, ese es el que voy a escoger. Entonces así se desempata, la mayoría, muy pocos no están marcados. Si no está marcado, lo que ustedes pueden hacer es ese perímetro medirlo acá. Pero este aquí no es de todo el brazalete, sino es la parte que se infla, que es la vejiga. Eso debería ser el perímetro. Entonces, este brazalete, si se ajusta, debería medir 10 centímetros acá o máximo 8, si no está contramarcado. Si no, pueden usar esto, la mayoría lo tiene. Y una vez ya lo tienen, recuerden que deben posicionar la arteria, el fonendoscopio o el marcador arterial. Es súper importante. Ahí ya pueden anotar el resultado de las 4 extremidades y es importante que los puedan comparar y verificar que no hay una diferencia mayor de 20. 20 es la definición del libro para coartación. Siempre para que sea un tamizaje positivo para coartación debe ser menor en los miembros inferiores. Recordemos que los vasos lo que hacen es reciben todo el impulso, se distienden y vuelven a impulsar la sangre, lo que hace que en miembros inferiores normalmente la presión sea mayor. Eso es lo normal, que en miembros inferiores sea mayor. Podemos tener una diferencia casi de 10 en más grandes, en los neonatos suele ser muy parecida, pero abajo en los miembros inferiores debería ser mayor. Si abajo en miembros inferiores es menor, nos debe llamar la atención porque ahí es cuando se sospecha coartación. Y recordemos que según la edad gestacional, ver si hay hipertensión arterial y para eso hay unas tablas según la edad gestacional y eso es muy importante porque a veces están súper pendientes de la coartación y se les olvida la hipertensión arterial y recordemos que los niños prematuros pueden estar hipertensos e incluso pueden hacer una hipertensión. Y podemos poner las respuestas, por favor, Fernando, y las discuto rápidamente. Miremos el caso 6, cómo votaron. De qué pregunta, doctora? De las 6, qué pena, Fernando. 6. Entonces aquí en la 6, miren que yo les puse que tenía 80, 40, 82 y tenía 100, 158. Entonces miren que hay una diferencia de 20 siendo miembros inferiores mayor. Esa diferencia de 20 dice que no está coartado, ¿sí? Pero es un tamizaje positivo. No, en realidad no es positivo. Yo lo volvería a tomar porque no debería haber en un recién nacido tanta diferencia, pero no es un tamizaje positivo. Bueno, esto en un adulto podría incluso ser normal, por lo que les expliqué los vasos, pero esto no está coartado. Si abajo están más altos que arriba, el niño no está coartado. Entonces, eso es lo primero que tienen que aprender. La coartación es que abajo está en menores. Si quieres, ponme las respuestas del 7, por favor.
Este tenía 94 en el derecho, 94,66, en el miembro superior izquierdo 90, en el inferior derecho 90 y en el inferior 98. Este es un tamizaje completamente normal para coartación, pero está coartado. Si miran la tabla que les acaba de decir, está hipertenso, perdón, tuvo un lapsus. Entonces no está coartado, porque miren que en miembros inferiores es mayor, pero está hipertenso. Y eso es lo que se les olvida, como si uno no mira la tabla, se le puede pasar la hipertensión. Y pongamos los resultados del último caso. Entonces, dos cosas muy importantes. Abajo deberían ser mayores y la diferencia debería ser 20. También recuerden mirar siempre con la tabla. Y el otro es que a sus 5 días tiene presiones arteriales de 100 en el miembro superior derecho, 90-60 en el izquierdo, 80-58 en el derecho y 79. Ahí hay una diferencia de 20. Este niño tiene una coartación. Este niño probablemente está haciendo colaterales, pero este puede hacer un colapso cardiovascular. Por eso me parece importante, como les dije, este tamizaje se hace a las 48 horas. Pero mi llamado para ustedes es que, por favor, tomen este tamizaje en el control del recién nacido sano. Tomen un tamizaje de presión arterial a los 5 días o 3 días. No solo la ictericia, acá también pueden salvar niños. Ya con esto, y mis mensajes más importantes, estamos haciendo la retroalimentación. Entonces, esa es la primera parte y ya en esta última parte para cerrar es, ya los sabemos identificar y espero que esto les haya quedado muy claro, pero recordemos que los niños pueden vivir más y mejor si no se infectan. Y por eso aquí es una parte muy importante que es la infección por virus sincitial en cardiopatías. ¿Y por qué le damos tantas vueltas al virus sincitial? Entonces recordemos que esta es la infección más común en niños que aplica morbimortalidad a nivel mundial. Se estimó en 2015 que 33,1 millones de casos, imagínense, casi 3/4 de la población de Colombia infectados por el virus sincitial respiratorio y era 3,4 millones de admisiones hospitalarias por esto. Y no es solo el virus sincitial, o sea, el virus sincitial afecta a todos los niños. Esto, el compromiso es peor en cardiopatías congénitas. ¿Cuánto peor? Es que se calcula que se deben hospitalizar 3 veces más de lo que se hospitaliza un niño sin cardiopatías, tienen 37 veces más de riesgo de morir y las hospitalizaciones cuestan 3 veces más porque necesitan más especialistas que están ahí encima. De hecho, en este estudio que me pareció súper bonito del 2021, miraron en 28,000 hospitalizaciones de cardiopatías congénitas, miraban para atrás y miren, un cuarto de ellas fueron por episodios respiratorios, un tercio de los días de hospitalización eran por sincitial y un tercio de todos los costos eran por estas hospitalizaciones. Es muy importante saber que de estas 90% fue por el virus sincitial. Entonces miren esta carga de enfermedad que les da a las cardiopatías. Pero, ¿por qué los niños con cardiopatías son más susceptibles? Entonces hay una combinación de factores. Entonces recordemos que las cardiopatías van a hacer un efecto deleterio en los pulmones, la mayoría de ellos, ya sea porque no está llegando suficiente flujo o porque hay muchísimo flujo. También se ha comprobado que los niños con cardiopatías pueden presentar algunas alteraciones en el surfactante y afectando pues toda la distensibilidad en sí. También hay una alteración en la resistencia de la vía aérea para tratar de compensar ese hipoflujo o ese hiperflujo. Y además, estas infecciones suelen empeorar las crisis de hipertensión pulmonar o de falla cardíaca con que esté cursando este paciente. Hay además una teoría, y recordemos sobre todo las conotruncales, tienen alteraciones en efectores celulares y en humorales de la inmunidad innata, por eso es muy importante en las conotruncales estar pendiente, y parece que los marcadores circulantes detectables de inflamación crónica empeoran los cuadros de estos niños. Y si dividimos las cardiopatías por izquierda-derecha, pues estos niños van a tener mucho hiperflujo en el pulmón y ese hiperflujo va a afectar cómo reaccionan ellos a las infecciones. También van a tener la capacidad residual disminuida, que esto va a llevar a atelectasias, un mismatch que lleva a una hipoxia y que va a empeorar esta hipoxia mucho más rápido un niño que no tiene cardiopatía. Y con las cianosantes ni decirles, es mucho peor. Si ya tenían una cianosis basal, con lo que ellos estaban como
bien balanceados, que es un QPQS que les permite tener una vida como tranquila, pues en esto se va a intensificar y ya se van a comprometer mucho más. Van a tener reducciones del volumen pulmonar y del diámetro de la vía aérea que están relacionadas con esta bronquiolitis y pueden tener una función ventricular que ya está disminuida de base porque aumenta las presiones venosas pulmonares, hay más fuga capilar, hay edema pulmonar y el mismatch de ventilación-perfusión. Y recordemos que el virus incitial no solo compromete las cardiopatías en la parte pulmonar, sino también en la parte cardíaca. Puede hacer bloqueos, arritmias, pericarditis, miocarditis, y todo esto empeorar mucho más, porque él no solo ataca eso, sino es en todo el organismo. Pero, ¿por qué en cardiopatías decimos es más grave? Es cuánto más grave comparado con los niños que no tienen cardiopatías. Entonces, miren que los niños de 0 a 24 veces tienen un riesgo 2.8 veces más de hospitalizarse. Y miren, la tasa media de hospitalización es 102.5 eventos por cada 1000 niños con cardiopatías versus 35 eventos. Entonces, miren que la diferencia es súper grande. Tienen riesgo 2.2 veces mayor de tener una infección respiratoria grave, casi 4 veces más de riesgo de UCP y 4.1 veces más de tener ventilación mecánica. Y de hecho, la letalidad es 16.5 veces mayor en general, pero les quise traer esta diapositiva porque miren, por ejemplo, en la transposición de grandes arterias puede ser 344 veces más de riesgo si no estamos pendientes. Entonces, miren el compromiso que puede hacer el virus incitial en las cardiopatías y por eso es muy importante tener estrategias de prevención. Aquí no hay espacio para tener otras cosas, sino no debería infectarse el niño. No podemos llegar a tratar porque tratar es muy caro y es muy letal. Entonces hay estrategias de prevención que son las vacunas y los anticuerpos monoclonales. Para Colombia definitivamente el único que tiene un INVIMA y está registrado es el anticuerpo monoclonal Palivizumab. Para Colombia no hay otras estrategias válidas. Por eso vamos a hablar de esto. Palivizumab tiene 3 indicaciones claras que son los niños prematuros, los cardiópatas y los que tienen problemas pulmonares. Específicamente esta charla yo les traigo lo que es cardiópatas. Y para esto les quiero mostrar un trabajo muy bonito que hizo la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que está publicado desde enero 2024, que dice cuál es el consenso formal basado en la evidencia de palivizumab. ¿Y por qué el palivizumab? Miren que en metaanálisis muy grandes han demostrado que es efectivo, definitivamente, acá está el resultado, para proteger en hospitalizaciones y muertos. Específicamente, los grupos de alto riesgo en cardiopatías son las que definimos como cardiopatías congénitas con repercusión hemodinámicamente significativa. Pero, ¿a qué nos referimos con una cardiopatía con repercusión hemodinámicamente significativa? Entonces, hay dos definiciones que son muy importantes. Entonces, las cardiopatías más comunes son aquellas que son acianóticas, que no se ponen azules. ¿Y cuál es la combinación? Entonces, que sean acianóticas, pero que tengan dos de las siguientes: que tengan falla en el medro, entonces que no estén ganando, por eso les pongo el métrico, que tengan cardiomegalia, que se vea grande el corazón en la radiografía, o necesidad de medicación. Necesitan dos de estas con una acianótica, entonces el niño es rosado y necesita dos de estas. O el niño es azul por su cardiopatía, todos los niños azules necesitan palivizumab. Entonces esta es la diapositiva también de la fotico. Las dos cosas e indicaciones para las cardiopatías, para que ustedes no se confundan, es el niño está azul por la cardiopatía, indicación de palivizumab, o está rosado y necesita dos criterios: que falle el medro, que tenga cardiomegalia o que tenga medicamentos. Entonces miren que aquí les resumo la indicación de palivizumab. Aquí dosis y por cuánto tiempo. Entonces aquí esta es una variación, es muy importante, los menores de 24 meses por el compromiso y porque a diferencia de los prematuros no los diagnosticamos casi siempre, aunque con el tamizaje esperamos que cambie, pero casi siempre las cardiopatías tienden más en demorarse. Entonces este cubrimiento es 24 meses, deben usarse 5 dosis, tal cual como en prematuros, a 15 miligramos kilo a partir de la confirmación de esa cardiopatía. Como les dije, los azules cianóticos o los rosados con dos, que fallen en el medro, que tengan cardiomegalia o que requieran medicamentos, en un intervalo de 28 días, que es 28 a 35, ojalá 28. Pero una pregunta muy importante: si no damos 5 dosis, pasa algo súper importante. Recordemos que esto no es una vacuna, es un anticuerpo y necesitamos ciertas dosis para que los protejan. Estas ciertas dosis se definen que empiezan a ser efectivas después de la segunda, pero son completamente efectivas con 5.
Eso lo comparan en estudios y miren cómo se comportan estos anticuerpos. Si identificamos a los niños que no fueron, pues como no cumplieron con todo el esquema, miren que se hospitalizan más, pero definitivamente el riesgo está si no completan todo esto. Entonces, esta es la diapositiva final que les quería compartir, es los niños que tienen indicación, si tienen una cardiopatía, están azules, están rosados o falta alguno de estos dos, en menores de 2 años a 15 miligramos kilo dosis, 5 dosis en un intervalo de 28 a 35 días. Es muy importante que los lleven a programas de cumplimiento porque sé que algunos pacientes no pueden llegar a completar esas 5 dosis, pero si llegan en un programa que ofrecen estos programas de palivizumab, pues vamos a ver, los vamos a estar llamando, vamos a estar pendientes de ellos para completar esas 5 dosis y así evitar gastos para el sistema de salud y hospitalizaciones e infecciones súper graves. Entonces vamos a hacer la retroalimentación de las últimas 2 preguntas y con esto terminaríamos. Entonces, Fernando, si quieres ponerme los resultados de la pregunta 3, por favor. Y ya vamos a terminar con esto para terminar súper en punto y vemos las preguntas. Entonces, este era un paciente con Down con una CIB pequeña. En consulta, en consolidación de medicamentos, refiere solo oxígeno. ¿Requiere inmunoprofilaxis? Sí, contestaron la mayoría. Entonces, aquí quería hacer una aclaración. El oxígeno no es lo que nosotros esperamos para las cardiopatías de izquierda a derecha. El oxígeno lo que hace es vasodilatar el pulmón y al vasodilatar disminuye la diferencia de presiones y si disminuye la diferencia de presiones va a haber más allá más cortocircuito. Entonces el oxígeno en ese down puede ser por el pulmón, si es por el pulmón está bien, pero por la cardiopatía no lo identificaría. Entonces en este momento la respuesta es no lo requiere porque es una CIB pequeña. Pero como es down, tenemos que estar pendientes porque si tiene hipertensión o si tiene otras indicaciones, eso es importante. Entonces, aquí es para recordar, las que son no cianosantes necesitan tener 2 de las siguientes. Que haya falla en el medro, recordemos que con down hay unas gráficas especiales para ellos, que tengan cardiomegalia y que tengan medicamentos. 2 de estas, ahí sí sería la indicación. Y podemos revisar la pregunta 4, por favor, Fernando. Y ya con esto terminaríamos y ya reviso sus preguntas. Entonces, esto es súper importante para todos los que estamos en sitios donde operan. Entonces, el niño tenía una cirugía de Fontan. Tuvo síntomas respiratorios y para cuidarlo lo dejamos hospitalizado. Dijimos, en 2 semanas lo vamos a operar y la mamá muy juiciosa llega y le muestra el carnet y le dice, ¿se lo pueden aplicar? Entonces, lo primero es que miren que aquí apartaron influenza. No importa que el niño esté enfermo, si no está en UCI, si no tiene medicamentos para soportar el corazón, puede recibir el palivizumab hospitalizado. Lo importante es que no esté intubado ni tenga medicamentos vasoactivos. Lo puede recibir ahí. ¿Es importante dárselo? Sí, porque como vieron, es una respuesta de anticuerpos si queremos que no se vaya a infectar con algo más. No importa que esté enfermo, si no es para el virus sincitial y lo podrían aplicar justo ahí. Es importante, se podría aplicar más allá, pero si se pasan esas 2 semanas, puede que se pasen los días y es más importante para él estar protegido. Entonces, con esto acabaríamos la presentación. Una vez más, muchas gracias por abrir el espacio. Gracias por acompañarnos. Voy a revisar sus preguntas. Entonces, doctora, hay una dosis a Aura María Bello. Muchas gracias por tu participación. Doctora, hay una dosis máxima de palivizumab. Entonces, la dosis máxima, recordemos que lo que tienen que hacer es 15 miligramos kilo. Y tienen que fijarse muy bien porque hay 2 tipos de ampollas. Hay una de 50 y una de 100. Siempre tienen que calcular cuánto les da. Usualmente no se pasan por mucho porque es hasta los 24 meses, hasta los 2 años. Entonces, a los 2 años máximo pesa 15, pero lo tienen que calcular, es 15 miligramos por kilo vía intramuscular, 5 dosis, depende de dónde estén, nosotros a veces podemos formular las 5 dosis con espacios de 28 días para garantizar, algunas EPS prefieren que los formulemos uno a uno, pero es importante estar pendiente de los pacientes, entonces esas 15 miligramos kilo, esa es la dosis. Doctora, en el 6 es probable que tenga un ductus, era probable que tuviera no me acuerdo. ¿Puedo ver la pregunta 6, Fernando? Qué pena. Para saber cuál es la 6 y contestar esta pregunta.
Entonces la 6 tenía miembro superior derecho 80, miembro superior 2, sí, puede tener un ductus, excelente pregunta, 2 días de vida. Recordemos que entre el 24 y puede extenderse a 5 días en Bogotá o grandes alturas también como Pasto, entonces sí podría tener un ductus y podría engañarnos, pero aquí lo importante es que miembros inferiores estaban más altos, entonces raro, digamos que igual el ductus empieza a cerrar poco a poco y nos daría otra cosa, pero tener el ductus en mente es muy importante, por eso me parece súper bien que tomen este tamizaje en el control del recién nacido. Muchas gracias por la pregunta. Eliana Castaño, hola Eli, qué bueno tenerte. Entonces, buenas tardes, muchas gracias, excelente charla. El tamizaje debe hacerse a las 24 y 48 horas. ¿Se podría hacer tamizaje en el primer control del paciente en 3 a 5 días? Sí, súper buena pregunta y es lo que les digo, por favor, tómenlo cuando hagan el control a los 5 días. Se los recomiendo, no está en la ley, pero es algo de una cardióloga para todos ustedes. Tomen este tamizaje a los 5 días, si identifican algo malo, acá los esperamos y no cuando el niño haga un colapso cardiovascular en su casa. Les agradezco muchísimo a todos. Creo que no veo más preguntas. Perdónenme un segundo. No, muchas gracias. Sí, doctora, por la diferencial tan alta entre Martín Rivera, dame un segundo, por la diferencial tan alta entre sistólicas y diastólicas, sí, podría ser muchas cosas, digamos que aquí la diferencial podría ser por el ductus, muy bien, la presión de pulso es por cosas por insuficiencias graves o por el ductus, muy bien, Martín, perfecto, muchas gracias. Y creo que no tenemos más preguntas. De verdad, estoy súper agradecida con todos, muy agradecida con Astra por darnos estos espacios. Y lo que necesiten, pueden seguirme en mi Instagram, doctora Terea Lina Montana, y con mucho gusto los ayudo. Si tienen dudas en un tamizaje, en lo que sea, estoy a la orden para todos. Muchas gracias y creo que terminamos en punto con todo esto. No sé si hay algo más. Excelente y muy dedicada a la presentación. Gracias, Lida. Súper a la orden. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y la doctora Sandra Viviana también nos dice que la resolución 3280-2018 sí da la normativa para hacerlo a las 24 horas en cada valoración integral del paciente, exacto. Por eso es súper importante, 24 y 48 horas siempre deben hacerlo y están protegidos por la ley para dejar a los niños 24 horas, no solo por cardiopatía, sino para ver ictericia y todo lo demás. Muchas gracias, doctora. La doctora Erika, gracias, excelente charla, gracias a ustedes por acompañarlos. Entonces, pues siendo así, creo que vamos, la última pregunta, la doctora Eliana, ¿hasta qué día de vida se puede realizar el tamizaje? Entonces, miren, el tamizaje cardíaco con pulsoximetría está hecho y definido para realizarse a 24 y 48 horas, ¿sí? Es como se define en la Academia Americana de Pediatría. Pero ese tamizaje lo pueden hacer, digamos, porque eso también identifica hipertensión pulmonar. Es una herramienta muy válida para los neonatólogos para ver si hay hipertensión pulmonar y pueden darles diferencia porque por el ductus puede shuntear. Entonces, cuando tratamos, digamos, hernias diafragmáticas o hipertensiones pulmonares severas, deberían tener un pulsoxímetro antes y después. Pero el tamizaje, como para cardiopatías, está hecho 24-48 para pulsoximetría. Como les dije, en Colombia se hace el de presión arterial. De presión arterial debería tomarse 24-48 horas por ley, pero para mí deberían ustedes aplicar y tomar una tensión en 4 extremidades y tocar los pulsos al quinto día. Entonces, muchas gracias, doctora Eliana, por la pregunta. Richard Cortés, el doctor Richard, muchas gracias, excelente charla. Bendiciones, colegas. Bendiciones a todas las colegas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, creo que con esto hemos finalizado a nuestro evento. Muchas gracias, súper agradecida con todo el acompañamiento. Un abrazo a todos.